Hoy estamos con Sergio Díaz y venimos a hablar sobre la nutrición deportiva en el fútbol de élite. ¡Comenzamos! Bueno, Sergio, cuéntame un poco lo que haces aquí en Nutrición Barros y sobre la nutrición deportiva un poco. Bueno, yo aquí me dedico a pasar consulta especializada en nutrición deportiva, ¿vale? Que es una de las especialidades que hay dentro de la clínica, ¿vale? Mi función básicamente es adaptar la alimentación al objetivo que tenga el deportista, ¿vale? Ya sea bien de simplemente ganancia de masa muscular, ya sea de función de pérdida de grasa, o ya sea preparación de algún deporte específico para qué hacer, cómo llevar la nutrición a nivel de planificación durante la temporada y a nivel de un evento en concreto, que comer, que no comer el día antes, durante la competición, antes, cómo recuperar, cómo hidratarse, ¿vale? Básicamente esas son mis funciones aquí en Clínica Barros. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco específicamente sobre la nutrición deportiva hacia el fútbol y cómo prevenirlo o tratarlo a partir de la lesión. Vamos con unos nombres y sus lesiones. Por ejemplo, Arjen Robben se ha perdido 182 partidos entre dos clubes, Real Madrid y Bayern. En el Bayern estuvo casi hasta hace un año, casi 8 años. En el Madrid, muslo desgarrado, lesiones de tobillo, tendón de Aquiles y ruptura de fibras. En el Bayern, lesiones de rodilla. Volvemos a los desgarros, sobrecargas, espalda, pubis, hernia, aductores y lo que más le atacó durante la última parte de la temporada fue la pantorrilla. Y un caso muy especial, sobre todo en Villarreal, Giuseppe Rossi, se rompió 3 veces los ligamentos y tiene 1088 días lesionado. Y Jack Wilshere en el fútbol inglés lo conocerán sobre todo por su paso en el Arsenal, 8 lesiones en el tobillo, 98 partidos perdidos solo en el Arsenal en 3 años. Para empezar, la primera pregunta sería, ¿qué come un futbolista de élite? Bueno, creo que hay que hacer una diferenciación entre qué come y qué debería comer, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el ser un futbolista de élite requiere unas demandas energéticas muy altas, ¿vale? Esto enlaza un poco lo que has dicho tú de la cantidad de lesión. De entre todos esos casos concretos que me has ido diciendo, habría que tener los datos completos de qué comen, cómo entrenan, cómo descansan, para buscar un poco la causa del por qué pasa, ¿vale? En cuanto a qué come, el fútbol en concreto, ¿vale? Es un deporte muy glucolítico, lo que quiere decir que tiene una gran demanda de cantidad de energía y una gran demanda de hidratos de carbono, ¿vale? Fundamental. Y una buena cantidad de proteína para mantenimiento de masa muscular, ¿vale? En cuanto a cómo se lleva esto un poco a la práctica, normalmente las temporadas en fútbol se dividen en 3 tramos, ¿vale? Una pretemporada, un periodo competitivo y un periodo de transición, descanso, ¿no? Cuando termina la temporada, ¿vale? En la pretemporada lo que se buscan son adaptaciones, es decir, conseguir un estado de forma para tenerlo durante la temporada, ¿vale? Normalmente son muy habituales las dobles sesiones de entrenamiento, ¿vale? En estos casos, sobre todo que salen pretemporadas, giras internacionales, etcétera, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que están muchas más horas en cuanto a cantidad entrenando que durante la temporada, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso a nivel nutricional? Primero, unas demandas de energía muy grandes, mayores que durante la temporada, y mayor cantidad de hidratos de carbono que durante la temporada, ¿vale? Eso por un lado. Durante la temporada, ¿vale? Aquí hay que diferenciar mucho entre los equipos que son de élite y que suelen jugar 2-3 partidos a semana al que juega uno. ¿Por qué? Y enlazando un poco con el tema de las lesiones, ¿vale? Está estudiado, ¿vale? De hecho creo que hay un estudio que lo hizo Dupont, que es el preparador físico del Madrid actualmente, ¿vale? Que estimó que para reducir el riesgo de lesión a nivel de descanso entre partidos se necesitaría un mínimo de 4 días, ¿vale? Estableció que 3 días es el mínimo para recuperarte a nivel físico del cansancio y 4 para evitar la lesión o evitar aumentar el riesgo de lesión. A partir de ahí, cuando esto no se ha hecho y no había ese tiempo, porque juegan 3 partidos en una semana y no hay tiempo material para poner ese descanso, ¿vale? Se han reportado tasas de lesión de hasta 6 veces mayores respecto a cuando hay ese tiempo de descanso, ¿vale? Que es una diferencia muy grande. Lo que pasa es que, claro, cambiar eso a nivel de calendario es muy difícil, por no decir imposible, ¿vale? Hay muchos intereses económicos en juego, ¿vale? Es muy difícil intervenir a partir de ahí, ¿vale? A partir de la nutrición, a nivel de qué hacer durante la temporada, ¿vale? Incluso dentro de las propias semanas,
cambia un poco el concepto en función de, evidentemente, cuántos partidos juegas en esa semana, incluso contra quién lo juegas, ¿vale? Normalmente se juega a nivel de entrenamientos con los conceptos de intensidad, ¿vale? Y volumen, de tal forma que cuando juegas contra un rival, digamos, teóricamente más débil que tú, o débil, durante esa semana metes más volumen, digamos, más cantidad, más horas de entrenamiento a una intensidad más baja, ¿vale? A nivel de nutrición, lo que el trabajo del nutricionista es apoyar desde la nutrición ese aumento de volumen, ¿vale? De la misma forma que cuando juegas contra un equipo muy fuerte, entrenas poca cantidad pero a mucha intensidad, con lo cual esa poca cantidad se traduce en menos cantidad de energía necesaria y menos cantidad de hidrato de carbono necesario, ¿vale? Es lo que sea un poco la periodización. Cuando entrenas mucho volumen, mucho hidrato, poco volumen, poco hidrato, ¿vale? Proteínas se mantienen alrededor de, se suelen recomendar entre 20 y 25 gramos 4 o 5 veces al día, y eso se mantiene constante más o menos durante toda la temporada, ¿vale? Lo que sí se recomienda es en periodos donde juegas cada 2-3 días, ¿vale? Como puede ser ahora, juegas Champions, luego Liga, que si Copa, ¿vale? Subir un poco la cantidad de proteína para proteger la masa muscular, que hay cierta pérdida, ¿vale? Cuando juegas tan continuo pierdes un poco de masa muscular para intentar paliar eso, ¿vale? Desde la nutrición con las lesiones, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Como estoy diciendo, ¿vale? En función de el momento de la temporada en que estemos, hay unas demandas energéticas mayores o menores. Si nosotros no somos capaces de cubrir esas demandas energéticas, me refiero a cubrirlas en el continuo, no por cubrirlas un día, porque en el día de partido incluso es muy difícil llegar a cubrirlas, pero si vas acumulando ese déficit energético, aumenta el riesgo de lesión, ¿vale? Esto como punto base. Luego, lo que hemos ya hablado del tiempo de descanso mínimo, pero que ahí no se puede hacer, nosotros no podemos hacer mucho más, ¿vale? Importante, que se suele, cuando el calendario está tan congestionado, ¿vale? Se suele implementar un extra, que son el tema de los antioxidantes, ¿vale? Porque los antioxidantes, por ejemplo, en la pretemporada no nos interesan mucho, porque en cantidades muy grandes pueden impedir un poco estas adaptaciones que nosotros estamos buscando en ese momento. Pero cuando queremos competir y cuando competimos muy seguido, el hecho de tomar antioxidantes es habitual, utilizar cúrcuma, cerezas, todo ese tipo de productos, mucho vegetal, ¿vale? Para intentar disminuir un poco el estrés oxidativo que vamos acumulando poco a poco y reducir desde esa parte un poco el riesgo de la lesión. Bueno, y ahora que hablabas de los tramos de la temporada que van cambiando la alimentación y entrenamiento, ahora con las medidas que están tomando los gobiernos y las diferentes ligas respecto al coronavirus, por ejemplo la Serie A se acaba de parar hasta el 3 de abril, ¿cómo afronta el equipo ahora tanto los entrenamientos como la nutrición a partir de este parón? Porque se supone que ahora se para, pero bueno, la Premier League sigue jugando, la Liga se sigue jugando aunque sea puerta cerrada y no hay tiempo en verano porque llega la Eurocopa. ¿Cómo un equipo, como un club, afronta ahora, por ejemplo, italiano, este parón de repente y la acumulación de partidos, porque también tienen Copa tras el verano para jugar en la Eurocopa? Me imagino que será en junio, ¿Cómo un equipo afronta ahora ese parón? Desde la nutrición, igual que he dicho un poco antes, lo que se trata es de apoyar lo que se entrena. Entonces, cuando tú entrenas pero no compites, digamos, pierdes un poco el concepto del objetivo. Y como no tienes un objetivo porque no compites, no tienes claro qué tipo de entrenamiento enfocar para un objetivo que no tienes en ese momento. Igual, yo no sé cómo se está trabajando ahora a nivel de entrenamiento en esta parte, porque además es muy reciente la noticia. Entonces, lo que sí te digo es que esto va a ir a funcionar igual que antes en las variables de volumen fundamentalmente. Si se entrena una cantidad, igual aprovechan para hacer una especie de pretemporada, ¿vale? Esto es un poco especulación, pero bueno, como tienen el tiempo y no tienen un rival que te pueda coger cansado durante este periodo, pueden aprovechar para hacer eso. Entonces, si utilizan ese enfoque, lo que hay que hacer es aumentar sobre todo a partir del hidrato de carbono para cubrir esas demandas energéticas, ¿vale? Esto también se ha visto que a veces es un poco complicado en el futbolista, porque suelen quedarse un poco cortos fundamentalmente en el hidrato de carbono durante la temporada, ¿vale? Y esto es el hecho de quedarte corto continuando la temporada,
al igual que con el tema de la energía, puede hacer que poco a poco, cada día, cada partido te vaya notando más fatiga al acabar porque no tienes el depósito del combustible necesario para aguantar bien ese partido, y ese cansancio lo vas acumulando al siguiente y sigues yendo corto de combustible y al siguiente, y ahí es cuando puede aparecer la lesión. ¿Vale? Yo creo que ese es por el enfoque que van a optar, pero habrá que verlo. Bueno, hay equipos que, el Sassuolo o el Spal no van a tener problemas porque van a parar del todo, pero Inter o Juve o Napoli, que se enfrenta ahora contra el Barcelona, no paran del todo, compiten una vez a la semana en Europa, viajes relativamente a distancia de casa, a ver cómo afrontan la liga, la pandemia, lo que parece que va a ser una pandemia, y a ver cómo afrontan en los clubes. Hablando ya de lesiones, ¿existe algún alimento que prevenga y que fomente la lesión? Un alimento, no sé cómo llamarlo, un tótem del alimento que se utiliza mucho en el tema de lesiones, ya después de la lesión, o antes de la lesión para prevenirla. Bueno, cuando hablamos de antes de la lesión para prevenirla, ¿qué podemos hacer para proteger un poco al futbolista de esta lesión? Como yo iba diciendo un poco antes, la clave es conseguir disminuir ese estrés oxidativo que va acumulando con el paso de los partidos. Por ejemplo, ahí entran los antioxidantes que te he ido comentando. El tema de utilizar el cúrcuma, mucho vegetal, alimentos con ese tipo de propiedades. Eso beneficia. Punto 2. Conseguir cubrir las demandas energéticas que te pide el deporte, tanto a nivel de calorías en total como a nivel del hidrato de carbono, para utilizar como combustible correcto en la cantidad correcta para evitar ir acumulando esa fatiga. Eso, digamos, es lo más básico. Luego están a nivel de micronutrientes, ¿vale? Podríamos hablar, por ejemplo, del estatus de la vitamina D. ¿Vale? La vitamina D, ¿vale? Hay que tener un poco de cuidado, sobre todo en países que no tengan poca luz. La Premier, por ejemplo, podría ser un ejemplo, ¿vale? Siempre que se note que hay un riesgo de que pueda haber un déficit, ¿vale? Lo que hay que hacer es suplementar, ¿vale? Tanto países con poca luz como esto ya con jugadores en concreto que o bien tengan una historia de enfermedades, sobre todo de tipo respiratorio frecuente, o que hayan tenido fracturas por estrés, lesiones óseas, ¿vale? Si presentan este tipo de cuadros, ¿vale? Hay que ponerle el ojo a la vitamina D porque igual no se está llegando a la recomendación que deberían estar llegando, ¿vale? Eso como parte de prevención, ir monitorizando ese estatus de vitamina D para evitar este problema. ¿Vale? Una vez que ocurre la lesión, ¿vale? En general en el fútbol, ¿vale? A ver, la lesión al 100% es imposible erradicarla. Alrededor de un tercio de las lesiones que producen son musculares, ¿vale? Que ahí es donde más podemos intervenir para prevenirlo. Más porque las lesiones óseas habría que se producen por el estrés o por una cuestión fortuita. Claro, que te partan un tobillo no, claro, no se puede hacer. ¿Vale? Entonces, una vez que está lesionado, ¿vale? Se consideran un poco 2 periodos, ¿vale? Esto también depende un poco de, claro, no es una lesión de 2 semanas de que te has pegado un tirón, que está 6 meses por un cruzado, o 8 meses. Normalmente está la fase regeneradora, ¿vale? Que es la fase más inmediata a la lesión, y la fase se llama de reintroducción, digamos que cuando vuelven a saltar al campo, entran con sus compañeros, ¿vale? Este tipo de cosas. En la primera fase, la fase de recuperación, lo que se busca es fundamentalmente mantener todo lo posible la composición corporal del futbolista, es decir, o sobre todo mantener la masa muscular que tiene. Como va a ser un periodo donde está parado y no se puede mover más allá de lo que puede hacer, ¿vale? Hay que tener en cuenta que desde el aspecto de cantidad de energía, ¿vale? El hecho de estar lesionado te supone un aumento de tu gasto energético, pero tienes que tener en cuenta que aumentes un poco de energía por ese estado de lesión, pero vas a disminuir la energía del deporte que no estás haciendo, con lo cual hay que ajustar la energía la cantidad de calorías que estás tomando antes, ¿vale? Sobre todo conseguir que estés un poco en tus calorías de mantenimiento, incluso un poco por encima para regenerar el tejido lesionado, pero un poco para no pasarte y no acumular grasa, ¿vale? Y luego, desde el punto de vista de qué nutrientes utilizar, ¿vale? Aquí la fundamental es la proteína. Durante la temporada, ¿no? Te he dicho antes un poco que se utilizan bolos de 20-25 gramos 4 o 5 veces diarias, ¿vale? Aquí, en este caso de lesión, para conseguir preservar un poco masa muscular, se aumenta un poquito más la cantidad, ¿vale?
¿Qué más se puede hacer? Aquí entra en juego un suplemento que es la creatina, ¿vale? Que esto se utiliza mucho. Porque la creatina tiene la función de preservar masa muscular, que es lo que más nos interesa en este momento, ¿vale? Normalmente se utilizan dosis de 3-4 gramos diarios. De hecho, esto se está utilizando ya incluso aunque no tenga lesión durante toda la temporada, ¿vale? Se utilizan ese tipo de cosas. Más allá de los antioxidantes en el momento justo después de la lesión, ¿vale? Lo mismo, a partir de la alimentación subir un poco la cantidad. Eso en cuanto a la fase, digamos, más inmediata de la lesión. Cuando ya estás preparado para entrar en tus compañeros, volver a tu trabajo de campo normal, lo que es ir ajustando progresivamente la nutrición al entrenamiento que estás teniendo. Es decir, que si tú cuando vuelves al campo, digamos, vas a tener unas sesiones suaves, pues vas a tener unas demandas energéticas todavía pequeñas, ¿vale? Entonces tienes que subirlas un poco en cuanto a cantidad respecto a tu estado de lesión, que no estás haciendo nada, pero sin llegar a lo que estabas haciendo antes de la lesión, ¿vale? Siempre con el objetivo de siempre tener la energía necesaria para cubrir el entrenamiento que estás realizando sin perjudicar tu composición corporal a nivel de acúmulo de grasa o de pérdida de masa muscular, ¿vale? Fundamentalmente yo creo que esos son los aspectos claves para prevenir y ayudar a la lesión en el fútbol. Vale, hablando de la diferencia entre previo a la lesión y tratar tras lesión, también imagino que habrá diferencias, depende de tu posición en el campo. No tendrán que ingerir lo mismo, obviamente si no entran lo mismo, no tendrán que ingerir lo mismo un portero que, como hablábamos al principio, un extremo tipo Dembélé. No, claro, por supuesto que no. Bueno, en general el portero tiene unas demandas energéticas menores que el resto de jugadores, en conjunto, por una cuestión de que se mueva mucho menos, gasta menos, pero evidentemente eso tiene que ir ajustado a lo que él hace. En cuanto a los jugadores de campo, sí que es cierto que puede haber diferencias, sobre todo extremos y laterales, digamos, tienen una demanda a nivel metabólico, son más glucolíticos, es decir, que utilizan más cantidad de hidrato de carbono que un mediocentro o incluso un delantero. Con lo cual se puede individualizar su nutrición a esa circunstancia, es decir, que el extremo consuma más hidrato de carbono que el mediocentro, ¿vale? Por ejemplo. Aunque también es cierto que esto depende mucho de las circunstancias personales y de cómo sea cada jugador, porque hay extremos y extremos. Claro. Y hay centrocampistas muy estáticos y centrocampistas de ida y vuelta que están pegándose sprints todo el partido. Entonces esto hay que tener un poco en cuenta, sobre todo, ya no tanto la posición como el tipo de rol que desempeña ese jugador en el equipo. Por un box to box, un mediocentro posicional. A nivel, digamos, más clásico, hace unos cuantos años, sí se notaban muchas diferencias a nivel de composición corporal entre las diferentes posiciones del campo. Por ejemplo, históricamente laterales, extremos eran jugadores más pequeñitos y más rápidos. Centrales eran jugadores altos y más bien pesados, les costaba correr. Pero a día de hoy esto ya no solo en el fútbol, en todos los deportes colectivos se ha ido homogeneizando mucho. Ahora mismo ya no hay diferencias sustanciales entre composición de un lateral con su central o con un medio centro o con un delantero. Más hay cuestiones específicas igual a un jugador en concreto. Pero ya en general no suele haber mucha diferencia en cuanto a composición entre futbolistas. Lo que se busca es maximizar la composición respecto al ideal de cada uno. Es decir, si yo tengo un ideal de que los extremos están aquí, intentar que los míos se ajusten a eso, pero realmente a día de hoy ya es muy homogéneo todo, se ha globalizado un poco en ese sentido porque se ha ido buscando que los jugadores sean muy versátiles y que sean capaces de ir a presionar arriba y luego correr hacia atrás y sacar el balón bien. Entonces cuando requieren de ti tantas tareas diferentes, al final las composiciones tienen que ser muy homogéneas. No es como antes, que igual yo tenía mi tarea concreta que era despejar balones, pegar un pelotazo, con lo cual no necesitaba tener varias cosas, no necesitaba tener varias características físicas diferentes. ¿Vale? Esto es un poco así ahora mismo. Lo que también, depende de la posición y también entiendo que depende de la edad de cada jugador, irá cambiando la nutrición, por ejemplo, y claro, con la edad cambia también tu posición. Por ejemplo, Ryan Giggs en su momento en el United empezó de extremo por izquierda, y acabó jugando más de interior o ya retrocediendo mucho a medio centro posicional. O Messi, el tipo de jugador incluso, sigue siendo extremo, a pasar a falso 9, pero sigue siendo extremo al principio cuando era joven, muy explosivo, y ahora mucho más de reducir esfuerzos y bueno, eso.
también imagino que cambiará mucho la nutrición, depende de la edad o de la función que vaya aclimatando, depende del entrenador o claro, esto es un poco lo que te comento ahora de distintos de posición. Es decir, no hay diferencias sustanciales entre alguien que tenga, o incluso dentro del mismo jugador con 33 que con 24. Más allá de que normalmente con 33 hacen las cosas bien a nivel nutricional, pero no porque la situación requiera un cambio, sino porque simplemente se dan cuenta de que si quieren rendir bien con 35 años necesitan tanto nutrición, entrenamiento, fisiología, ¿vale? Todo llevarlo a lo más óptimo que se pueda. O sea, no es tanto que haya diferencia porque haya que hacer cosas distintas, sino como porque son más conscientes de qué es bueno y qué es malo para ellos. Y luego es un poco lo que te estoy diciendo, normalmente los jugadores con los años cambian su forma de jugar porque eso, pierden esa explosividad. ¿Qué pasa? Lo mismo que he dicho antes, que ya no depende tanto de en qué posición juegues como que rol tengas en el equipo. Es decir, Giggs, que pasaba de extremo, cuando perdió prioridad, pasé a jugar más en el medio campo. Con lo cual sus esfuerzos eran menos explosivos, por tanto era menos glucolítico, digamos, tenía que utilizar menos cantidad de hidrato de carbono que cuando jugaba de extremo. De la misma forma que Cristiano Ronaldo, que antes recorría sprints de 40 metros en la banda, ahora tiene su radio de acción reducida a 20 metros, con lo cual quiere decir que tiene esfuerzos explosivos mucho más pequeños que los que tenía antes, lo cual se traduce a nivel nutricional en una demanda de menor cantidad de hidrato de carbono. O sea, son pequeñas cosas que se pueden ir ajustando, pero en el cómputo global no hay una diferencia muy grande por cuestión de edad, más allá de que sean más conscientes de hacer las cosas bien. Ya, vale. Bueno, y ya lo último sería, hace años, además no hace mucho, la figura nutricionista en el club de fútbol no estaba tan, ¿cómo decirlo?, no se veía tanto, o no había directamente. ¿Cómo puede cambiar en un club, en las aspiraciones que tenga, conforme al nutricionista, a tener un nutricionista en su plantilla, un nutricionista deportivo? ¿Cómo influye? Bueno, digamos que la nuestra es una profesión relativamente reciente, ¿vale? Sobre todo aplicado, siempre había gente que te decía cómo perder peso, cómo ganar masa muscular, fundamentalmente en deportes de tipo culturismo, ¿vale? De hecho, mucha de la evidencia científica, buena parte que hay sobre qué se puede hacer para ganar masa muscular, viene de cosas que hacían los culturistas en los años 80 y luego se ha ido estudiando y viendo que tenían un sentido las cosas que hacían. Pero a nivel en deportes concretos, esto hemos ido entrando, ¿por qué? Porque la nutrición es parte fundamental ya no solo del deporte, sino de tu vida. Es decir, por supuesto, desde la parte de nutrición deportiva hay que asegurar que tanto en cantidades de energía como en el tipo de energía que utilizamos, que cubramos esas demandas para el deporte, pero luego el deportista igual entrena 2 horas y se va a su casa, y en su casa come y cena y desayuna, y luego hay un viaje que igual el nutricionista no está, entonces el futbolista tiene que saber qué es más correcto para qué momento, que no, o sea, un poco de educación. Yo creo que ahí entra la figura, es decir, en el deporte actual que está hiperprofesionalizado, se han dado cuenta de que tienen que todos los parámetros, todas las variables que puedan controlar y mejorar, tienen que hacerlo. Esto va un poco siempre por el tema, yo creo, tema pionero. Es decir, tú igual no haces nada, pero llega un momento en que a alguien se le enciende una bombilla y dice, ostras, pues si mejoramos un poco el tema nutricional, vamos a ver qué pasa. Igual hay uno que lo implementa y de repente sus jugadores, lógicamente, si se hace bien, van a empezar a rendir mejor. Y el resto de repente va a ver, ostras, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha cambiado respecto a lo que pasaba antes? Pues mira, ha cambiado esto, esta mejor alimentación, tienen mayor cantidad de hidrato de carbono disponible, etcétera, etcétera, etcétera. Como el día que alguien se inventa un sistema táctico para defender una jugada concreta y de repente el resto dice, ostras, pues esto ha funcionado, vamos a copiarlo. O cuando alguien de repente incorpora un psicólogo en el equipo, o incorpora un entrenador específico para entrenar la defensa, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Todo es cuestión de tener distintos profesionales en distintas áreas para conseguir que el rendimiento del futbolista individual y del equipo en conjunto sea lo máximo posible respecto a las capacidades que tienes. Bueno, pues perfecto. Pues hasta aquí el vídeo, Sergio. Muchísimas gracias por gracias a la Nutrición Barros por dejarnos el sitio, y a vosotros nada más, dejaros un like, suscribiros y compartirlo con vuestros amigos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.